os voy a leerlo muy rápido. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El domingo pasado hemos hablado de esto, y en las gavillas de esta semana también. Todo lo que el ser humano necesita está en Dios. ¿Sí? Yo entiendo que tú me dirás, Daniel, pero por ejemplo ahora necesito comer. O muchas veces nosotros decimos es que necesito un coche o necesito un jamón. Bueno, yo necesito alimentarme, no necesariamente es un jamón. Yo necesito desplazarme, no necesariamente es un coche. Cuando tú vas resumiendo la necesidad a lo básico, a lo que realmente es necesario, porque nosotros muchas veces decimos que tenemos determinadas necesidades y en realidad le estamos atribuyendo una necesidad a aquello que durante un tiempo, culturalmente, familiarmente o lo que fuere, hemos usado para suplir la verdadera necesidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Necesito dinero. Bueno, ustedes saben que Dios no necesita dinero. Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él no necesita el dinero. El dinero es un invento humano. Jesús un día dijo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que se van a vestir, porque mi Padre Celestial les va a dar. ¿Sí? Amén. A nosotros nos bendijo mucho Dios cuando nuestras niñas eran pequeñas en tanto a la ropa de nuestras hijas. Nuestras hijas se vestían súper bien. Dios siempre les proveyó y no siempre lo compramos nosotros. Nosotros no gastamos dinero en eso. O sea que yo decir necesito dinero para mis hijas era atribuirle la necesidad al dinero en realidad, cuando en realidad lo que yo necesitaba era vestir a mis hijas. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Amén. Necesito salir. Bueno, no necesariamente tienes que salir. Probablemente lo que estás necesitando es paz, es desestresarte. Y a veces nosotros atribuimos una necesidad a aquello con lo que nos hemos acostumbrado a suplir la necesidad. Esa no es la mejor manera de vivir, ¿vale? Esa es la razón por la cual siempre te aconsejan que no vayas a comprar al supermercado cuando estás con hambre. Porque piensas que necesitas todos esos productos porque tienes hambre. Entonces nosotros muchas veces pensamos que todo esto es absurdo y no es absurdo. Las verdaderas necesidades del ser humano radican en el alma, en el mundo emocional y en el mundo intelectual. Obviamente que hay otras necesidades como la alimentación, el vestido, el techo, la protección y todas estas cosas. Pero lo cierto es que la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Por ejemplo, yo te decía la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el reposo del alma, con la paz del alma. ¿Sí? ¿Amén? La paz del alma. Me acordé de otra necesidad, ¿no? Tengo gente en mi familia que siempre dice, necesito un café. No necesitas un café. Necesitas dormir un par de horas más. ¿O no? ¿O no? ¿Vosotros sabíais que dormir después de las 12 de la noche ya no produce tanta melatonina? ¿Y producimos más cortisol? Acostarse muy tarde engorda también. Te cambia el metabolismo. Te altera el metabolismo por completo. ¿Vale? Así que dormir antes de las 12 de la noche es muy saludable. ¿Vale? ¿Amén? Necesito un café. No necesitas un café, necesitas dormir un poco más. ¿Sí? Entonces, el reposo del alma, la confianza, el descanso del alma, el sentido de realización, te predicaba el domingo pasado, los frutos, la necesidad de fructificar en la vida, todo eso está en la comunión con Cristo. Eso es lo que decía Pablo aquí. Nosotros estamos completos en Él. Partimos de esta base, hermano. La vida cristiana no se basa en que tú y yo creemos en Cristo. La vida cristiana no se basa en que tú y yo venimos aquí a la iglesia. Deberíamos dejar de hablar de voy a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La vida cristiana no se basa en que somos creyentes. La vida cristiana ni siquiera se basa en que Dios te responda a una oración. La vida cristiana se basa en un credo fundamental. Jesús
fue Dios hecho hombre. Nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre, como humano, y se sentó a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que todo esto lo hizo para representar a toda la humanidad. Siendo el Dios, no vivió en su condición de Dios aquí en la tierra, sino como humano. Por eso te decía el domingo pasado, los seres humanos siempre hemos querido ser Dios, y Dios quiso ser humano en Cristo, fue humano en Cristo, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre para representar a toda la humanidad. Y la Biblia dice que es una cuestión de fe, que quien acepta esto, su alma, su espíritu está unida a Cristo en el cielo. Y esa es nuestra base. La raíz de nuestra vida está en Dios. Nosotros tenemos vida física, biológica, tenemos vida intelectual, tenemos vida emocional, pero la Biblia dice que nosotros ya nacimos muertos espiritualmente. Pablo decía, cuando estabais muertos en delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo. O sea que espiritualmente nosotros no teníamos vida. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? La vida que tú y yo tenemos espiritual, o sea, la conciencia de Dios, el decir Dios me habló, escuché a Dios, Dios tocó mi corazón, todas esas vivencias espirituales no son de tu vida espiritual, son de la vida espiritual de Cristo. Por eso tenemos vida eterna, si no seríamos inmortales solamente. Nacemos, pero no nos moriremos nunca porque estaremos con Dios, bueno, en el cielo o en el infierno, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia habla de que tenemos vida eterna si un día hemos comenzado? Y te lo decía hace un tiempo atrás, tenemos vida eterna porque esa vida no es tuya ni mía, es la vida de Cristo. Y Cristo es eterno. La vida espiritual que tenemos es la vida del Espíritu de Dios en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. ¿Y de dónde saco yo esta teoría? No la inventé yo, hermano. Esto está en la Biblia y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El pámpano es tan vid como la vid. Y si el pámpano produce ese fruto que es la uva, es porque es tan vid como la vid. No está unido a la vid, es parte de la vid. Por eso te decía hace un tiempo atrás, la unidad con Dios puede ser estar en comunión con Dios, pero cuidado porque también puede ser que el pámpano lo hemos cortado y lo pegamos con fixo. Está unido, pero no tiene la vida de la vid. Jesús dijo que nosotros estamos en la vid. Por eso en Colosenses, en el versículo 8, ya Pablo, de lo que te acabo de leer, el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 8, Pablo ya decía, tengan mucho cuidado, decía Pablo, miren escuchen esto, que nadie os engañe con filosofías, escuchen esto, y especulaciones huecas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones humanas, conforme a los principios de este mundo, conforme a los principios de este sistema. Y es aplicable a todos los momentos sociales y culturales de este mundo. Tengan cuidado, decía Pablo. No vaya a ser que se perturben, decía él, y se olviden de vuestra condición en Cristo, siguiendo, decía Pablo, la filosofía de lo que se mueve en cada tiempo y no según Cristo. Se generan pensamientos que son parte de la sociedad, que más tarde son parte de nuestras culturas, que no necesariamente son de vida y para vida. Es más, muchos de estos pensamientos están manipulados y surgen de personas con otras intenciones muy lejanas a la vida de la gente, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el control mundial, que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver con un montón de otras situaciones. ¿Amén? Eso es así. Desde los púlpitos, en el nombre de Cristo, se ha manipulado muchísimo esto también. Por eso en Colosenses 2:9 decía, no se dejen engañar por todo esto, no sigan la corriente de este mundo. Es que yo pienso, es que yo no voy a permitir que esto suceda, es que por mi salud mental, mi salud social, mi salud emocional, yo no voy a permitir esto. Está bien todas estas cosas, pero tengamos mucho cuidado, decía Pablo. Ustedes ya están completos en Cristo. La vida del cristiano no se basa en que nosotros estamos esperando que desde nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, nuestro entorno económico se nos aporte todas aquellas vivencias que nosotros necesitamos para subsistir emocionalmente, para subsistir espiritualmente, para que subsista nuestro matrimonio y nuestra familia. Pablo decía, tengan mucho cuidado, y se lo está escribiendo a los cristianos de Colosas, que era un centro filosófico donde estaba prendiendo como fuego
la idea del gnosticismo, que lo que hoy sería el equivalente, la nueva era, que parece pero no es, que te habla de una espiritualidad sin Cristo, de una espiritualidad sin Dios. Y Pablo decía, ten cuidado porque todas estas son especulaciones filosóficas, pero vosotros ya estáis completos en Cristo. Todo lo que necesitáis básicamente para vuestras almas, decía Pablo, ya está ganado en Cristo. Y entonces decía, otra vez, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su humanidad glorificada, Cristo murió, resucitó. En Él, tú y yo estamos unidos a Cristo por la fe. No es algo físico, es algo espiritual, por eso no lo vemos, pero podemos percibirlo, pero sobre todas las cosas podemos creerlo. En su humanidad glorificada, te dije recién que Jesús murió como ser humano y resucitó como ser humano. Y Pablo decía, en Él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo resucitado de Cristo a la diestra del Padre, representando a toda la humanidad. Habita toda la plenitud de la deidad, o sea, todos los dones, todas las características, todos los atributos del gran Dios de Israel están en Cristo porque Dios es uno en Padre, Hijo y Espíritu. Por lo tanto, todo Dios habita en Cristo y si la raíz de tu vida está, si tú estás unido a la vid y la vid tiene esta raíz en el cielo, lo que viene a tu vida son esos atributos de Dios que vienen al alma. No hablamos de un Dios externo al que le estamos invocando para que descienda a solucionarnos problemas, sanarnos una enfermedad, luchar contra los demonios, que Dios venga y se va. Olvídate de aquellas vivencias que hemos tomado como parte de la vida cristiana, de David, de Elías, que no está mal, pero tú no has sido llamado para ser ni como David ni como Elías en tu vida cristiana, sino como Cristo. Y en Él habita corporalmente la plenitud de Dios. Podemos sacar hermosas enseñanzas de la vida de David, de la vida de Elías. Claro que sí, que tengo que imitar su fe, imitar su actitud, pero la vida que yo tengo en mí es la vida de Cristo. Amén. Es la vida de Cristo. Y entonces decía, toda la plenitud de la deidad, todos los atributos de Dios están en Cristo. Todos los atributos de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Pablo dice, están completos en Cristo, que está por encima de todo poder espiritual, en este mundo y en el mundo espiritual, ya sean ángeles o demonios. Amén. Pablo decía, vosotros no estáis aquí abajo esperando que Cristo venga de arriba a ayudaros. Vuestra vida ya está con Cristo ahí arriba. Si Cristo está sobre todo principado y potestad, tu vida, la raíz de tu vida está sobre ello. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, estáis completos. Y en Él también dice, fuisteis circuncidados. Le está escribiendo a griegos que no tenían la circuncisión judía, que es el pacto de Dios con Abraham. Por medio de este pacto, el pueblo se consideraba pueblo de Dios y que todas las promesas de Dios estaban sobre ellos. Ahora bien, los judaizantes de aquel tiempo venían y le decían a aquellos cristianos griegos, vosotros tenéis que circuncidaros porque no estáis bajo el pacto de Abraham. Si vosotros queréis ser cristianos completos, tenéis que estar bajo el pacto de Abraham, por lo tanto tenéis que circuncidaros y después haceros cristianos. Y viene Pablo aquí y dice, no, vosotros ya no necesitáis esto, porque vosotros ya estáis unidos en Cristo. Cristo fue circuncidado, pero no solamente fue circuncidado, Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si vosotros estáis en Cristo, vosotros ya no necesitáis ni esto. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Vosotros estáis completos ante todo poder de las tinieblas, ante todo el mundo espiritual. Vosotros estáis completos aún ante los requerimientos religiosos. Sean judíos, sean cristianos, sean musulmanes, sean de donde venga. Vosotros ya estáis completos porque estáis en Cristo. Si vosotros, decía Pablo, desarrolláis una vida cristiana, es para vivirla, no para cumplir con Dios. No para ganaros el favor de Dios, porque vosotros ya tenéis todo terminado, porque Cristo ya lo terminó en la cruz. Vosotros no tenéis que hacer nada nuevo por ganaros el amor del Padre ni el favor de Dios. Vosotros no tenéis que hacer nada nuevo para tener sobre vosotros, decía Pablo, las promesas de Dios dadas a Abraham. No tenéis que haceros judíos
porque ya estáis circuncidados en Cristo, porque vosotros estáis en Cristo, y si estáis en Cristo estáis completos. No tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios, decía Pablo. Por eso habla del bautismo, versículo 13, dice: a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz. Los presentes, los pasados y los pecados que todavía no cometiste. Ya están perdonados por Cristo. El otro tema es que tú vivas perdonado. Ese es otro tema. Él ya te perdonó. Ahora nosotros no vivimos perdonados hasta que no nos arrepentimos. Por eso dice aquí: perdonado todos vuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mira lo que dice ahora. Por favor, ahora vamos a ir con toda la predicación, ¿vale? Yo estoy tratando de aclararte este texto que yo necesitaba leerlo todo para entender bien esto de estar completos en Cristo. Mira, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Cuánto ayunas tú? ¿Cuánto ayuno yo? Cuando estaba por el día 40 de ayuno. ¿Para qué me lo cuentas? No me interesa. Si Dios te llamó para ayunar 40 días, gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Hazlo en secreto. Hazlo en secreto. Ya está. Y el otro dice: yo nunca ayuné. Y si Dios no le dijo que ayunara, está bien. Nadie te juzgue. ¿Qué dice este texto? Nadie os juzgue en comida o en bebida. El pueblo de Israel: no voy a comer cerdo, no voy a mezclar sangre con leche, no voy a comer en determinadas festividades. Sale la luna en abril, marzo, la luna de Purim, después la luna de Pesaj. Cada luna llena marca el comienzo de una festividad, así que hay que estar observando las lunas. Pablo dijo: todo eso estuvo bien para el pueblo de Israel, pero ya en Cristo todo está cumplido. No hay ningún ritual nuevo para agradar a Dios que no sea lo que Cristo hizo en la cruz. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si el Padre se alegra y se complace en Cristo y yo estoy en Cristo, se acabó. El problema es cuando no estamos en Cristo. Hablamos de Cristo, somos pámpanos pegados con fixo. No es pámpano en la vid. Entonces hay que estar haciendo rituales para que aquello que en nuestra alma no está completo lo satisfacemos con religiosidad. Y muchas veces los cristianos religiosos, no religiosos, pero los cristianos rituales, no siempre, pero muchas veces responden a cristianos insatisfechos, que no tienen la satisfacción en Cristo. Por eso Pablo decía: nadie te juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Tú guardas el Shabbat? ¿No guardas el Shabbat? Pablo decía: basta ya, basta de todas estas cosas. En estos días hemos asistido aquí en Granada a la procesión del Corpus Christi. No hace falta aprender latín para saber que está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia según la Biblia. No es un trozo de pan sin levadura, una hostia y un con todo mi respeto, y una cajita que se le llama el Santísimo, que lleva una cruz con un sol en el medio. ¿Qué significa este sol en el medio de la cruz? No es Cristo. Y ahí podemos especular en cuántas religiones se habrán metido en medio. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero si no se hace y si no llevamos una ramita de palma tal domingo, el domingo de Ramos, y la ponemos bendecida. Cuidado con estas cosas, es superstición. Bueno, pero si yo no llevo mi Biblia me va a salir mal. Yo me llevo la Biblia al trabajo porque me va bien. Eso también es superstición. Y los cristianos estamos cargados de supersticiones. A veces pensamos que nuestra oración tiene que ver con un aspecto más bien de superstición. Nosotros tuvimos 2 accidentes terribles con Lili, terribles, que podríamos haber salido muertos. Y en el momento en que comenzó el accidente hasta que terminó, pasaron segundos, no tuvimos tiempo de orar. No oramos. En uno de ellos solo recuerdo que dije Jesús, y en el otro le dije cógete fuerte, y ya está, ya nos dimos. Cógete, Lili, ¡pum! Nos pegamos un leñazo.
Pero no oramos, hermano. Oh, vaya pecado. No tuvimos tiempo de orar. Ah, por eso fue que te accidentaste. Muchas veces la oración y aún la vida cristiana está basada en la superstición. La relación con los pastores a veces está relacionada a una actitud chamanista. Quiero que me ores, que no me ores. Si me ora el pastor me va a ir mejor. Si el pastor me toca, no me toca. Yo soy un ser humano que no soy superior a nadie en esta iglesia. Soy un pámpano más en la misma vida en la que tú estás. Y si la savia que corre por la vid me alimenta a mí, es la misma savia que te alimenta a ti. Yo tengo unos dones y unas características para bendecir a la iglesia y tú tendrás otra. Claro, y no hay que respetar al pastor, sí, como respetas al conductor del autobús. O al que cuida en el AVE, que te dice no te bajes aquí, cuidado que el AVE está en movimiento. ¿Le haces caso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para una cuestión de orden, pero no porque sea superior. Mi autoridad no está por encima de la autoridad de la palabra, ni está mucho menos de la autoridad de Cristo. Mi autoridad está basada en que si yo tengo autoridad es porque predico la palabra, pero la autoridad de la palabra no mía. Y entonces el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, las cosas básicas de este mundo, vosotros ya estáis muertos a eso. Es que lo que tengo que hacer es esto, es lo que tengo que hacer es aquello, lo que tengo que pensar es de esta manera. Tengamos mucho cuidado con esto, mis hermanos. Hoy los conceptos sociales para familia, para matrimonio, se han alterado tanto con respecto a los conceptos y los principios de cómo eran cuando yo era niño. Es cierto que yo nací en el siglo pasado, con tele en blanco y negro y vino tinto, era otro tiempo. Vale, sí, es verdad, hace muchos años. Y es cierto, las sociedades evolucionan. Por eso hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos que mantenernos siempre en la ley de la vida de Dios. Ni siquiera en la interpretación que nosotros hacemos de esas cosas. Porque esas interpretaciones también pueden estar muy motivadas por lo cultural. ¿Lo entienden a esto? La Biblia dice que las mujeres tienen que taparse la cabeza para orar. ¿O no dice eso Pablo en Corinto? ¿Por qué vosotras no tenéis velos en la cabeza entonces? El hombre se cubre la cabeza con su pelo. Hay unos cuantos que no, ¿eh? ¿Sí? Los demás tenemos la cabeza imperfecta, por eso Dios nos guarda todavía el pelo. Pero todas estas cuestiones eran culturales, sociales. Nosotros tenemos que volver a la vida en Cristo, iglesia. Estar completos en Él. Y esto tiene que ver, escúchenme bien, con una palabra que se llama consagración, comunión profunda con Él. Por eso dice, no se aten a los rudimentos básicos, a las interpretaciones básicas de este mundo, como preceptos como no toques, no manejes, no gustes, esto está bien, esto está mal. Decía Pablo, en conformidad a mandamientos y doctrinas humanas, cosas que se rompen por el uso, esto está bien, esto está mal. Yo escuchaba predicaciones cuando recién me convertí que decían, el televisor es la caja del diablo. Y lo estaba viendo en televisor. Yo, de verdad, todavía no le había entregado mi corazón a Cristo. Me despertaba por las mañanas a ver un programa, no era Jimmy Swaggart el que lo decía, donde, ¿saben que Lily trabajaba en ese ministerio? Yo no lo sabía, yo no conocía ni a Cristo. Yo me levantaba antes, ¿vale? Pero a las 11 de la mañana, con mis amigos del el tugurio donde vivíamos, encendíamos el televisor a las 11 de la mañana todos los sábados para ver los programas de Jimmy Swaggart, que eran programas cristianos. Y lo que yo no sabía, obviamente, que Lily trabajaba en ello. Ella era la que movía todo esto. Y yo era un inconverso, un pecado, un pagano, ¿no? Era el objeto de su trabajo, porque ella le predicaba, hacía todo esto para todos los paganos que veíamos. Que es verdad, yo era un pagano. Y entonces, yo veía y me edificaba, y un día viendo otro programa, porque el televisor es la caja del diablo. Yo digo, pero lo estoy viendo en el televisor. Y luego me di cuenta que los evangélicos esas cosas no las veían porque no se atrevían a cuestionar un poquito más allá. Pero como yo era un rebelde, decía, entonces aquí hay algo que no me encaja. Pablo decía, cuidado con estas cosas. Todas estas cosas tienen reputación de sabiduría, culto voluntario, aún en el trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Y entonces dice el capítulo 3, versículo 1. Porque si pues habéis resucitado con Cristo, escuchen esto, busquen las cosas de arriba, o sea, las cosas espirituales, decía Pablo. Busquen la vida espiritual, denle importancia a la vida espiritual, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El viernes en la tarde no fui a ningún lugar a predicar, no fui a ninguna parte. Ayer tampoco, yo comencé a pensar que Dios ya me estaba despidiendo porque ayer tampoco fui. No, de verdad, no fui porque no pude. Saben que en New York hay un brote de COVID, está todo el mundo infectado de COVID. Ayer me encontré con que no iba nadie al culto porque están todos con COVID, los músicos están todos con COVID. Bueno, pero el viernes yo me quedé solo en el jardín de mi casa y tuve un tiempo tan lindo con Dios. Tan lindo, y mucho de lo que les voy a compartir ahora fue de ese día. Y Pablo decía, busquen las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas espirituales, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y mira, este es precioso, ¿no? Colosenses 3:3, porque habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está la raíz de este árbol? En el cielo. Ahí está la clave. Porque en Él habita, decía, toda la plenitud de Dios. Todos los dones, los atributos de Dios están en Cristo. Y vosotros estáis en Él, por lo tanto estáis completos en Él. Él es el gran yo soy. ¿Se acuerdan de esto? O el gran yo seré. ¿Me están escuchando, verdad? Cuando venga una enfermedad, yo seré Jehová tu sanador. Cuando venga falta de dinero, yo seré Jehová tu proveedor. Todos los atributos del gran Dios de Israel están en Cristo. Y tu raíz está en Cristo. Por lo tanto, lo que la savia de donde se nutre este pámpano que se llama Daniel, que se llama Santi, viene del Dios que todo lo puede. Estamos completos en Él. El asunto es que el diablo no te engañe a través de esta sociedad haciéndote creer que lo que necesitas son aquellas cosas que te quiere vender para suplir la necesidad que en Cristo ya está suplida. Amén. Es que necesito un novio, necesito un hombre a mi lado. Pasan los años y decimos, ¿yo qué hago con este hombre? Está gordo, está... ¿Qué hago con él? ¿No era tu necesidad? Bueno, mi necesidad era aquel que tenía 22 años. No este que tiene 60 ahora. ¿Saben? Juan escribió un día, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud Cristo está completo. Cristo venció. En la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es. O sea, todo ha sido terminado. Todo lo que necesitemos, todo lo que espiritualmente y emocionalmente necesitamos, Cristo ya lo ganó en la cruz. Y dice así, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto de estar completo en Él, te decía recién, se entiende en la parábola de la viña o en la enseñanza sobre la viña de Jesús, de la vid y los pámpanos. Por eso te decía el domingo pasado, el caso es que el pámpano es tan vid como la vid. Si tú cortas un pámpano y analizas los líquidos, los fluidos que tiene, corta el tronco de la vid y analiza los fluidos que tienen, son exactamente los mismos. Este es el problema del mundo cristiano, que sigue viendo a Dios como un Dios que está en los cielos y tiene que bajar a ayudarle, y no está viendo una vid y los pámpanos en la vid. El día en que tú tomes conciencia, que tomemos conciencia de que realmente somos pámpanos en la vid y que la vida de la vid está también en mí de la misma manera que está en la vid, todo cambia. Todo cambia, iglesia. El problema es que seguimos viendo a Dios como un Dios lejano. Nos hemos hecho imágenes de Dios, saltándonos el primer mandamiento. Hemos permitido que nos metan imágenes de Dios. Pensamos que el pastor tiene que ponerte la mano para que tú recibas la vida de Cristo. Que te tiene que tirar un manto para recibir una doble porción del Espíritu. Eso no está en el Nuevo Testamento. No está en el Nuevo Pacto. Hemos llegado a pensar, hermanos queridos, que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés porque los pentecostales hemos cometido un error en el pasado. Con todo mi respeto a los que me están viendo por internet. Hemos cometido un error en el pasado y le hemos dado mucha importancia al evento y a la experiencia que a la vida. Y pensamos que el evento y la experiencia
tenía valor sobre la vida. Entonces hemos hecho de cada culto un evento y nos hemos olvidado de la vida constante. No todos los cultos van a ser iguales, no todos los momentos van a ser iguales. Lo importante es que la vida vaya en crecimiento. Hay eventos que no son tan buenos como el pasado y nos hemos olvidado de la vida. Hemos llegado a pensar que lo más importante es el Espíritu Santo. Escúchame bien, no voy a menospreciar aquí la obra del Espíritu Santo para nada, pero no menospreciemos la obra de Cristo en la cruz y el estar unidos a Cristo por encima de la obra del Espíritu. Uno es fruto del otro. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida es porque estás unida a Cristo y porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque murió y resucitó. Pero no es que cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en forma individual. Ahora estoy lleno del Espíritu, él también está lleno del Espíritu y tenemos que estar siempre buscando a ver cómo llenarnos más. Lo que tenemos que hacer, según las enseñanzas de Pablo, es que tenemos que estar en comunión con Cristo. Y si estamos en comunión con Cristo, el Espíritu de Dios está fluyendo constantemente en mí. De vuestro interior fluirán ríos de agua viva, dijo Jesús. Por lo menos eso es lo que yo leo en la Biblia. Y a veces pensamos, ahora tengo un escalofrío aquí. No sé, me encargó las baterías, creo que me va a durar 2 semanas. Y entonces en 2 semanas ando poderoso. La Biblia no habla de empoderar al individuo. La Biblia habla de que solo hay uno que tiene el poder sobre todo y es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Si no, la iglesia de Cristo que recién cantábamos, somos iglesias, no tendría valor, mi hermano. Sería una agrupación de gente empoderada. Lamentablemente muchas iglesias son solo agrupaciones de gente empoderada. Pero nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros somos pámpanos en la misma vid. De donde, si lo ves desde este punto de vista, Jesús, hablando de su punto de vista, dijo: yo soy la vid. Si lo ves desde el punto de vista terrenal, ¿sabes qué es la vid? La iglesia, que es Cristo en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos los pámpanos, los miembros del cuerpo. Y por nosotros fluye la vida de Dios. No somos cristianos empoderados en forma individual que mañana vamos a perder el poder. Nosotros somos pámpanos en la vid. Mientras estés unido a la vid, la presencia, el poder, la autoridad, la gloria que viene a través del Espíritu Santo está en nosotros. Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dio Pedro al otro? Sanidad. ¿Y quién fue el que se manifestó? El Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo se vio? A través de vida. La vida de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la savia de la vid. La savia de la vid que alimenta el pámpano es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que trae es la vida de Cristo a mi vida. Por eso se manifiesta con los dones, porque toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y los dones son manifestaciones de toda la plenitud de Dios. Don de sanidad. ¿Tú te crees que eres especial por tener el don de sanidad? No, es Dios el que sana. Porque Él sigue siendo Jehová Rafa, Dios tu sanador. Y cuando tú oras y hay un milagro de sanidad, y si Dios te usa con sanidad, es porque la vida de Cristo fluye a través tuyo. Y esos dones son manifestaciones de la vida de Dios. Porque el pámpano está en la vid. Si el pámpano no está en la vid, no hay nada. Se seca. No dice la Biblia que Dios lo seca para echarlo al fuego. Jesús dijo: si no está en la vid, se seca solo. Y tarde o temprano lo quemarán. Por eso el versículo 4 del capítulo 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, dijo Jesús. La tarea del pámpano ni siquiera es llevar fruto. La tarea del pámpano no es llevar fruto. La tarea del pámpano es estar unido a la vid. El fruto es eso, fruto. El fruto es fruto. El fruto es consecuencia. Tu tarea no es cambiar tu carácter. Tu tarea es unirte a Cristo. Y va a cambiar tu carácter. Amén. Pastor, tu tarea es enseñarnos. No. Traigan entonces un profesor de teología aquí. La tarea de este pastor es estar unido a Cristo para traer palabra de Dios para tu vida. Si no, estás perdiendo el tiempo. No vengas aquí. Este tiempo es perdido. Estás escuchando solo filosofía si no está
si no hay palabra de Dios. La tarea del pámpano es permanecer. El fruto es importante porque nos muestra algo, porque la ausencia del fruto nos muestra que la comunión con Cristo no es buena o ya no existe. Por eso te decía, el pámpano es tan vil como la vid. Saben, en 1 Corintios capítulo 6, por favor escúchenme bien. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, porque el que se une al Señor, ¿me están escuchando? Un espíritu es con Él. Siempre hemos perdido el valor de este versículo porque está hablando de la relación de hombres en la iglesia de Corinto con prostitutas. Y entonces Pablo decía, no se unan a las prostitutas porque se están contaminando. Y entonces suelta una verdad impresionante porque Pablo dice, de la misma manera que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hemos pasado por arriba haciendo hincapié en el pecado y olvidándonos de la vida. Nos hemos quedado hablando de la placenta y nos hemos olvidado del niño. El niño tiene 20 años y lo hemos olvidado. Y seguimos hablando de la placenta. Pero aquí Dios, la Biblia dice, el que se une al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice mi hermano? Un espíritu es con Él. Si el pámpano está en la vid, es el mismo espíritu que la vid. Por eso el fruto es importante y glorifica al Padre, sí, porque muestra cuán unido está el pámpano a la vid. Si tú has cortado el pámpano por todos lados y hay partes del pámpano que están seccionados, por ahí no está pasando vida. Entonces el fruto es raquítico. Pero si lográramos sanar este pámpano y volver a unirlo todo a la vid, cuanto más gordo y unido esté el pámpano a la vid, más fruto va a llevar. Porque más savia va a fluir por él. Cuanto más de Cristo haya en mi carácter, más vida de Él hay en mí. Cuanto más de Adán haya en mi carácter y en mis formas, menos de la vida de Cristo hay en mí. Si en Él está la plenitud de Dios y tú y yo, mi hermano, estamos en Cristo, podemos gustar de esa plenitud. Todo lo que necesitamos de Dios está en Cristo. Y el Espíritu de Dios nos lo manifiesta en nuestras almas cada día. Amén. Amén, hermano. Ayúdenme en esto. Cuando salgamos de aquí, mañana, pasado, no volvamos a vivir como si no tuviéramos nada. Amargados, enfadados, y yo cómo cambio todo esto. No se trata de fórmulas, se trata de comunión. Es un milagro, hermanos. Creemos que Dios puede sanar a una persona con cáncer y no creemos muchas veces en esta realidad de la vida del Espíritu en nuestras vidas. Yo te decía hace un tiempo atrás, creemos en milagro de sanidad, pero después, pastor, háblale a mi marido a ver si cambia. Vamos a orar también por tu marido. No, las cosas no se arreglan solo hablando. Por eso, estar en Él es estar con el alma enraizada y cimentada en el cielo. Pablo decía, busquen las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Busquen las cosas espirituales. ¿Sí? Yo ayer al final que no fui ahí, yo aproveché para ver un partido de fútbol. Enhorabuena a todos los forofos, simpatizantes, hinchas del Madrid. Yo amo el Granada, pero siempre he sido el Madrid también. 15 Copas de Europa. Los del Barça no se pongan mal, ya llegarán. Ya llegarán, ¿vale? Pero dame un segundo. Yo puedo decir, necesito distraerme, necesito ver un partido de fútbol. Ayer aproveché y lo vi. Me distraje, me la pasé muy bien. Pero si en algún momento ese tipo de cosas reemplaza mis tiempos con Dios, estoy cortando el pámpano. Porque mi verdadera necesidad no es la distracción de un partido de fútbol. Mi verdadera necesidad puede ser soledad, tristeza, angustia, opresión, no lo sé. Pero primero tengo que aprender a buscar las cosas que tienen que ver con la vida del cielo en mí
y eso está en Cristo. Pablo decía, Filipenses capítulo 4, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, decía Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y miren lo que dice aquí. ¿Y ser? ¿Lo tienen ahí? Y ser hallado en Él. Un café para... Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y el versículo 10 decía, a fin de conocerle. Pablo decía, yo quiero ser hallado en Él. Quiero estar en Él. Si alguien me busca, me va a encontrar en Él. Si alguien me busca, me va a encontrar en Él. Hay plantas que siempre nos van a indicar dónde hay agua, ¿lo sabías? Hay plantas que solo crecen donde hay humedad, pero tienen las raíces tan largas que aunque estén en un lugar desértico, si ves esa planta allí, es porque en algún punto hay humedad. Sus raíces siempre están allí. Pablo decía, si alguien me busca, me va a encontrar en Dios. Ser hallado en Él. Mi verdadera raíz, mi cimiento, no está ni siquiera en la fe, sino en la realidad de una vida en común con Él. La fe me lleva a la comunión con Cristo. Pero la comunión con Cristo es algo que se vive y se practica todos los días como una vida. Iglesia, Dios está llamando a esta iglesia a una comunión profunda con Él. A buscar estar completos, plenos en Él, satisfechos en Él. Miren, hermano, Cristo, te decía recién, es la vid. Esto es como la casa del Padre. He leído tantas historias. ¿Me ayudan, chicos, con el pad, por favor? Sobre personas que guardan en su recuerdo la casa de alguien como algo especial. Hace un tiempo atrás he leído historias sobre personas grandes que siempre recuerdan la casa de los abuelos. Hace un tiempo atrás leí una historia que se llamaba La casa de mis abuelos. Y la foto era una casa muy viejita. Sus abuelos ya no vivían, obviamente, era un hombre mayor. Y él contaba todo lo que vivía en esa casa cuando iba a visitar a sus abuelitos. Y era un lugar muy especial. Muy especial. La esposa de mi pastor hace un tiempo atrás escribió sobre, ella es escritora y escribió sobre la casa de mis padres. Ella dijo, cuando tuvimos que vender la casa de mis padres, me entró una nostalgia tan grande de recordar las cosas que yo vivía aquí. Era volver al refugio, era volver a ser niña cuando volví a la casa de mis padres, era volver a sentirme protegida, era volver a sentarme en la misma mesa en la que mi padre todos los días y mi madre todos los días ponían el plato de comida, era volver a sentir la protección. Un tiempo atrás, Ángel me prestó un libro que se llamaba Los lunes con mi viejo pastor. Es un libro precioso. Y es un pastor el que lo escribe, un pastor español de mucho renombre. Y él decía que volvía siempre a la casa de su viejo pastor a sentarse a hablar con él. Cada vez que llegaba recordaba las viejas parras, todo el café o el té de la esposa del pastor y aquellos momentos a solas juntos en la cocina. Yo a veces pienso en esas cosas y digo, a veces pienso en ellos, ¿qué recordarán de la casa de los abuelitos? Y pienso, todas estas imágenes son muy leves, pero al fin y al cabo son de alguna manera imágenes del reino de los cielos. Imágenes de la casa del Padre. Ese lugar que es refugio, donde no hay pelea, donde no hay discusión, donde siempre hay un postre, donde siempre hay una aventura, donde siempre hay un consuelo. El lugar donde siempre deseamos volver. La esposa de mi pastor decía, son 13 hermanas ella, y decía, siempre pensamos volver en el tiempo, qué bonito sería a la casa de mi padre y de mi madre. Por eso, esa es la vida. Esa es la vida del pámpano.
Esa es la vida del pámpano. Estamos completos en Él. Cerrar la puerta de esta casa. Ya no hay discusiones, hay armonía. Si hay comida para uno, hay comida para todos. Si hay un beso en la frente para uno de los niños, hay besos para todos. Es el lugar del juego. Es el lugar de dormir seguros. Que todos los hombres adultos y las mujeres adultas echamos de menos en el alma. Y siempre deseamos volver a ese lugar. Por eso Jesús dijo, permanezcan unidos a mí. Ahí es donde está el alma enraizada. Pablo decía, quiero ser hallado en Él. Cristo es la vida y nosotros somos parte de ella. Es como la casa del Padre, es el lugar donde no necesitamos nada. No necesitamos nada. Ni siquiera permiso para abrir el frigorífico. No necesitas nada. Donde todo está completo. Donde no hay que hacer nada para ganarse el favor del dueño de casa. El favor ya se ganó en la cruz. Y si estás allí es por amor. Es el lugar de encuentros, de paz, de gozo. Jesús terminó la parábola de la vid diciendo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Yo soy el Hijo en la casa del Padre. Y si vosotros estáis en mí, el gozo y la satisfacción del Hijo en la casa del Padre la vais a sentir vosotros. Hace un tiempo atrás, un amigo mío me contó que su hija, que se había ido de casa mal con él vivía solo, él vive solo. Un día le llamó por teléfono y le dijo, papá, ¿estás en casa? Él le dijo, sí, estoy aquí trabajando. Y ella le dijo, ¿puedo ir a verte? Y él dijo, ¿puedo ir? Y él dijo, sí. Pensó, vendrá a buscar algo. Y cuando llegó le dijo, ¿vas a seguir trabajando, limpiando? Él dijo, sí, no sabía por cuánto tiempo viene. Ella se sentó y le dijo, vine a estar contigo. Vine a hablar contigo, papá. ¿De qué? No, de nada, vine a estar contigo. Y él me dijo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Solo vine a estar en casa. No tienes que ganarte nada. Cristo lo ganó. No hay religión que pueda comparar esto. Somos pámpanos en la vid. No pienses que porque haces esto o haces aquello va a haber más vida. Lo que tienes que hacer es permanecer en Él. Si pasarte días de ayuno te ayuda para tener comunión con Cristo, sigue ayunando. Sigue ayunando. Si irte a la montaña a orar y sentarte solo en una piedra para estar con Él y cargar tu alma de la comunión con Él y de ensanchar el pámpano unido a la vid, vete a la montaña. Yo el otro día me senté en la sombra de mi jardín y tuve un tiempo tan lindo. Y le decía a Dios en oración y con lágrimas, cuéntame una vez más la parábola de la vid. Porque siento que hay tanto para aprender aquí. Según Jesús, ¿se está o no se está en la vid? No es asunto de conductas, ni de emocionalismo, ni de eventos, sino de comunión. Jesús no habló de eventos, Jesús no habló de conciertos. Jesús dijo, o está en la vid o no está en la vid. Antes de terminar, déjenme decirles algo. Y tengamos paciencia con todos los niñitos. Le voy a pedir algo a todas las mamás con sus niñitos que están llorando. Todos los demás van a tener paciencia, les ruego algo. No tengan que salir ahora por los niños. Reciban la palabra. Y lo demás vamos a aguantar. ¿A que sí, iglesia? Porque les quiero hablar de la iglesia. Es la vid. La vid de la que Jesús habló, obviamente desde el punto de vista de Cristo, desde el punto de vista del cielo, Él es la vid y todos los demás somos pámpanos dentro de la vid. Pero esa imagen en este mundo es la iglesia. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. La vid completa en este mundo es la iglesia.
Y desde el punto de vista celestial, desde la visión del cielo, es Cristo en este mundo. A los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, pero en Antioquía les llamaron cristianos como diciendo, sois igualitos a Cristo, son Cristos pequeñitos. Son pámpanos de la vid, son vid en miniatura. Llevan la vida de la vid. Por eso son pámpanos. Pablo lo describió como un cuerpo cuyo cerebro, cabeza, dice la Biblia. Pero hoy, que conocemos más de neurología y de todas estas cosas, diríamos, Cristo es el cerebro. Porque a través del sistema nervioso está en todos los órganos del cuerpo y todos los órganos del cuerpo están presentes en el cerebro a través del sistema nervioso. Esa es la vida del cielo. Esa es la vida del Espíritu. Esa es la savia de la vid. No se trata, otra vez te lo digo, de invocar a Dios para que baje. Eso ya lo hizo Elías, pero Él ya bajó, estuvo entre nosotros, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros estamos unidos a Él. Es otro tiempo. Somos todos pámpanos de la vid. Te dije recién, yo no soy muy diferente al resto. Todos bebemos de la misma savia. De Él viene la misma vida espiritual para todos, aunque con diferentes manifestaciones. ¿Sabes? Pablo, usando el ejemplo de la roca del desierto, la peña esa de Oreb, donde salió agua, escribía a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3: todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la misma roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. No era que Cristo es una piedra que iba detrás de ellos con piececillo, una piedra con piececillo como de dibujito animado. No, Pablo está diciendo, aquella roca que siempre aparecía agua de alguna roca simbolizaba a Cristo. Jesús un día dijo, escudriñen las escrituras porque todas hablan de mí. Y Pablo decía, esa roca hoy para nosotros es Cristo. Y no es que vive el pastor y les da agua a todos. Todos bebemos de la misma roca. No es que este es el pámpano que está unido a la vid y os da a vosotros los frutos de su vida con Dios. Y todos me admiran a mí. ¡Wow! Lo que sabe el pastor, qué bendición. Todos bebemos de la misma vid. Todos bebemos de la misma agua. A mí me causa gracia, un día me lo decía Margarita cuando estábamos en el hotel Los Abades haciendo un culto. Había que dejar un pasillo de salida de emergencia y quedaron 2 filas de sillas. Y llegó ella, que vivió en Cuba, se rió y me dijo, ¿qué pasa? Ahí están los jefes del partido, ¿no? Porque así se mueve el Partido Comunista. El pueblo allá atrás, todos pobres igual, y acá adelante los jefes del partido. Eso también está en la iglesia. Eso también está en la iglesia y eso no es de Dios, eso es de la carne. Eso es de la mente de Adán en las iglesias. Yo soy pámpano de la misma vid. No soy superior a nadie, ni tú eres superior a nadie. ¿Y sabes qué? Mi dolor lo vas a percibir tú porque estamos en la misma vid. Mi tristeza la vas a percibir tú porque estamos en la misma vid. Y si me atacas, estás atacando a la vid. La sequía del otro, ese pámpano que se nos está secando, es de nuestra vid. No lo critiques, no lo quemes antes de tiempo. No lo saques, no lo arranques. Somos Cristo en la tierra. En Él estamos completos. En Él está la plenitud de la deidad. Dios se manifiesta al mundo a través de esta vid. De esta vid. Tengo tanto más para decirte, ¿verdad? De su plenitud bebemos todos, decía Juan. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas veces es la iglesia la que va a manifestar la plenitud de Cristo a este mundo. Y muchas veces tú vas a sentirte completo en Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y llegará alguien y te dará un abrazo y te dirá, Dios me dijo que te dé un abrazo, te quiero mucho, hermano. Y se te sanará el alma y te darás cuenta que no te abrazó solo una persona, te abrazó Cristo. Y en el abrazo de esa persona te abrazamos todos. Te abrazamos todos. En el abrazo de uno a veces está el abrazo de toda la iglesia, y esto no lo entendemos muchas veces porque vivimos en un mundo muy individualista, basado en el éxito personal, donde todos queremos sentirnos protagonistas de algo, donde todos creemos que tenemos algo para enseñar, donde todos queremos ser más importantes que los demás.
pero todos estamos completos en Cristo. Sabes, un día tú le entregaste tu voluntad a Cristo. Por eso es necesario que Él habite en cada uno de nosotros por la fe. Porque le entregaste tu voluntad, pero tienes que alimentar esta comunión para que ese Cristo que habita en ti vaya creciendo en todas las demás áreas de la vida. Porque hay áreas de nuestra vida en las cuales todavía está Adán. Como si fuera una casa, hay habitaciones con un ocupa que se llama viejo Adán. Esa habitación está sucia, con las ventanas abiertas, la inmundicia de afuera. Hay ratas, hay cucarachas ahí. Hay otras habitaciones que ya están con Cristo, todo es diferente. Ahí están completas, adornadas, limpias. Todo lo que hace falta está allí. El frigorífico está lleno si la cocina es de Cristo. Si el dormitorio es de Cristo, está la cama hecha, el pijama bien dobladito, lavado todos los días. Nada de usar un pijama para el otro día, lavado todos los días. Si le has entregado tu corazón, es necesario que Él habite. Esto es tomar la decisión que en cada situación de la vida, en cada área, habite Cristo, no Adán. Solo así vas a estar completa, solo así vas a estar completo. Si no, siempre vas a tener la boca abierta como los pajaritos y va a venir el diablo y te la va a llenar. Es que necesito. Y Satanás está esperando que los cristianos digamos que necesito. Necesito que me digan lo que va a pasar. Y si Dios no habla, voy a ir a alguien que me eche unas cartas. Los cristianos no tienen que ser carteros porque echar las cartas dicen que no está bien. Voy a ir a que alguien me adivine. Primero que me adivine el pastor. Pastor, ora para ver qué te dice Dios, que soy un chamán. Es que a ti ya Dios no te habla. Siempre me pregunta será, ¿qué te dijo Dios a ti? Yo voy a orar y si Dios me habla te lo diré, pero a ti también te va a hablar Dios. Somos pámpanos en la misma vida. Mira, vamos a ir terminando con esto. Le voy a pedir a los chicos que pasen y vamos a tratar de participar en la Santa Cena antes de... Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Mira esto, por favor. No me he ido del tema, ¿vale? Aunque parezca. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Saben? Me crié con una idea en la cabeza porque así me la enseñaron siempre. No lo critico, pero creo que no era tan así. Me enseñaron que Canaán representaba el cielo y que conquistar Canaán representaba la lucha de este mundo para alcanzar el cielo. Con el paso de los años, y no hace mucho tiempo, comencé a pensar, esto es lo que yo pienso, que Canaán no está hablando de eso. ¿Vieron? Cuando Dios lleva a la tierra prometida y comienzan las batallas por Jericó. Escúchenme bien, ¿sabes lo que pienso? Te suelto mi herejía. ¿Sabes lo que pienso? Que Canaán no representa eso. Canaán te representa a ti y me representa a mí. Canaán somos nosotros. Y en la medida en que nosotros vamos desalojando al enemigo en determinadas áreas, al viejo Adán, esas áreas van entrando en el reposo de Cristo. Primero un Jericó, después un Jai, después Jerusalén. En la medida en que las habitaciones van siendo ocupadas por Cristo, vamos entrando en el reposo de Cristo. Y en esas áreas de mi vida ya estoy completo, no necesito nada. Soy feliz, tengo paz. ¿Lo entiendes a esto? Este texto dice, porque en otro lugar se dice el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios reposó, suave chicos, suave. Dios reposó, pero el ser humano nunca reposó. En el séptimo día Dios terminó su obra, pero el ser humano nunca terminó de entrar al séptimo día. Se apartó de Dios y no hubo reposo. No hubo reposo. Es como que el sexto día se prolongó hasta que llegó Cristo. Y Cristo muere en la cruz. Cristo fue el varón perfecto. Él fue la única imagen y semejanza de Dios. Hoy los seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios porque estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no. Y quien tiene a Cristo en su vida ha entrado ya en el reposo de aquel que lo conquistó todo y sabe que todo lo que necesita para la vida, Cristo ya lo conquistó. Hablamos recién de que esta viña, hablamos recién de que esta iglesia oró
y desapareció un cáncer. Todo está en Cristo y en Él habita la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Él. Y la raíz de tu vida, dice Pablo en Colosenses, está allí escondida con Cristo, en ese Dios que lo tiene todo. La plenitud de Dios está en Cristo. Y tú estás unida a ese Cristo, de donde viene toda la plenitud. Juan dijo, de su plenitud bebemos todos. Por eso tenemos gracia sobre gracia. No lo merezco, no hice lo suficiente, pero lo tengo. Y mañana lo volveré a tener y mañana lo volveré a tener. Y este texto dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, por lo tanto, falta que algunos entren, aquellos a quienes primero se les dijo. Bueno, versículo 7 dice, otra vez determina un día. Escucha esto, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de él. La plenitud del cristiano, la paz, llegan cuando hay verdadero reposo. Mi hermano, mientras tú tengas una factura que pagar, no vas a reposar mucho. Mientras tú tengas un trabajo que terminar, no vas a reposar mucho. Espero que no te haya sucedido, pero si esta mañana planchaste la ropa antes de venir y ahora estás pensando, ¿desenchufé la plancha? No hay reposo. Espero no haberte arruinado la mañana, ¿vale? ¿Sí? Tiene, como yo, que todavía seguimos usando gas, no usamos electricidad, ¿vale? Seguimos usando gas, ¿vale? Dejas el agua, el aceite en el fuego. No hay reposo. No hay reposo. ¿O no? Habré echado la llave. Un día yo dije, cerré la puerta, no la cerré, busco las llaves, digo, ¿dónde están las llaves? Volvimos con Lili y la puerta de calle de la casa, ahí estaban mis llaves colgadas. No hay reposo. Mientras haya algo que resolver, no hay reposo. Este texto dice, todos los que están en Cristo han entrado en su reposo. Porque aunque yo todavía tengo cosas que hacer para concretar esto, pero en Cristo todo ya está terminado. Por lo tanto, todo lo que yo necesito, mi alma necesita, ya está. Por eso te dije recién, Canaán no es el cielo, eres tú. Y en la medida en que haya áreas de tu vida que están siendo desalojadas del viejo Adán y venga Cristo allí, vas a ir reposando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuanto más en comunión está el pámpano con la vid, más vida de vid hay. Entrar en el reposo de Dios, del que lo conquistó todo, que es Cristo. Él es nuestro reposo, nuestra plenitud. Por eso en Él tenemos reposo. Pablo decía en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, que es lo que te acabo de predicar, y cimentados, tu vida está en Cristo, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos que estamos en la misma vid, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mira lo que dice aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No te estoy predicando nada nuevo, eso estaba escrito hace mucho tiempo. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Chicas que cantan, por favor, podemos venir ya. Él es soberano, Él es eterno, Él es omnisciente, Él es el gran yo soy o el gran yo seré. Por lo tanto, Él tiene el control de todas las cosas. Y por supuesto, Él tiene el control de nuestras vidas y de nuestros futuros. Pero necesitamos estar en Él, necesitamos ser pámpanos en la vida, para poder descansar, reposar el alma en esta confianza y en esta vida. Amén. Lo que tenemos que hacer es buscar comunión con Cristo. No orar solo para que se te resuelvan los problemas. Ora diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mí. Yo quiero tener comunión contigo. Amén. Miren, hermano, muchos pastores nos hemos vuelto locos pidiéndole a Dios que traiga a la gente a nuestra iglesia. ¿Sabe dónde va a mandar Dios las ovejas? A donde haya comida. ¿Y sabe dónde va a haber comida? En el lugar donde hay un hombre que esté siempre en la casa de su padre. Esto me lo dijo Dios hace no mucho tiempo, Daniel. Tu desesperación no tiene que ser que yo te mande gente, tu preocupación tiene que ser estar conmigo. Que come mi pueblo cada vez que se sienta los domingos a escuchar. Oremos, hermano, echemos raíces en Cristo. Cimentemos nuestras vidas en Él. Que recibamos su amor. Líderes de adolescentes y de jóvenes, por favor, esto es lo que nuestros jóvenes necesitan en este tiempo.
recibamos su amor y que este amor junto al Espíritu Santo nos atestigue de que estamos llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Orad pidiéndole a Dios que traiga convicción de estas cosas sobre todo el mundo. Y yo quiero orar esta mañana pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo nos revele todo esto. Estamos completos en Él. El problema es que nosotros siempre buscamos otras cosas. Donde esté Adán, Adán estará insatisfecho siempre. Por eso vamos a tomar ahora una decisión, amén. Vamos a reposar. Si Canaán hubiera sido el reposo, no hablaría de este reposo. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ahora nos hable con respecto a todas estas cosas. Tú eres la vida de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo, que es tu vida mismo, la vida de Cristo en nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, esta es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy, Señor, esta iglesia quiere, Señor, transmitir tu plenitud a este mundo. Pero ¿cómo transmitiremos esta plenitud si no somos pámpanos en la vid? Por eso en esta mañana queremos, Señor, fortalecer esta comunión contigo. Que tu vida fluya a nuestro ser. Que desde la vid, Señor, fluya vida a nuestra vida. La vida del cielo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te entregamos el corazón, te entregamos la vida. Y aquellos que ya se lo han entregado, te lo han entregado a ti. Te ruego, Señor, que les ayudes para que tu presencia, Cristo, habite por la fe en nuestros corazones. Y que, Señor amado, nuestra vida esté fundamentada, arraigada en el amor en Cristo Jesús. Y ser pámpanos en la vida. Trae convicción de todas estas cosas, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda mentira del diablo y todo argumento que se mueve en este mundo, que intenta perturbar nuestras mentes para, a través de las sutilezas de las filosofías de estos tiempos, como decía el apóstol Pablo en sus tiempos, nos esté apartando constantemente de la vida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae un despertar de esta consagración en esta iglesia, en mi vida, y ayúdanos a estar completos y reposados en ti. Y, Señor, despierta nuestras almas para que nosotros podamos transmitir la plenitud de tu presencia a todos aquellos que nos rodean. Todo lo que este mundo necesita, nuestras familias necesitan, nuestros compañeros de trabajo o de estudios necesitan. Todo está en ti. Por eso Pedro dijo, mi hermano, no tengo esto, pero de lo que tengo te doy. Padre, yo te ruego que en el nombre de Jesús de Nazaret podamos, Señor, mantener esta unidad profunda, esta comunión profunda contigo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y mientras adoramos a Dios, nos preparamos, hermanos, para participar rápido de la Santa Cena. Y vamos a hacerlo esta vez de una manera muy especial, recordando su muerte en la cruz, dándole gracias por su obra en la cruz del Calvario y diciéndole, Señor, yo te estoy entregando mi vida para tener una comunión cada vez más grande contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Quiero sentirme completa en ti. Quiero sentirme completo en ti. Mi vida está cargada de ansiedades, de preocupaciones, de luchas, de enfados. Mi carácter refleja, Señor, la falta de plenitud en el alma. Mi carácter refleja mi insatisfacción constante. Por eso te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame, Señor, a ser cada día más pámpano en la vida. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.